El Gabinete de Seguridad hizo un diagnóstico sobre los hechos de violencia que se han registrado en el país en los últimos días. Acciones que en gran medida responden a los golpes que desde el gobierno federal se ha dado a distintas organizaciones criminales, especialmente al cártel Jalisco Nueva Generación. Las causas de los hechos sucedidos el fin de semana se tienen plenamente identificadas y aquí se dará información al respecto. Continuaremos trabajando todos los días y a toda hora en coordinación con gobernadores y gobernadoras para lograr y garantizar la paz. La estrategia federal está articulada en dos vías que caminan de manera paralela. Por un lado, el bloqueo de sus fuentes financieras y por otro, operaciones de inteligencia contra sus células en diferentes entidades. El caso más emblemático es Jalisco, que la semana pasada fue escenario de bloqueos y quema de transportes y negocios por parte de la organización encabezada por Nemesio Oseguera, el Mencho. El 13 de noviembre de 2020 fue detenido Agustín González, uno de sus jefes regionales. 2 días después se concretó el arresto de una de las figuras de más alto perfil en esa organización criminal, la esposa de Nemesio Oseguera, Rosalinda González Valencia. En enero de este 2022, las fuerzas federales detuvieron a Carlos Pelayo, quien era ubicado como líder de esa organización en Puerto Vallarta, mientras que en abril cayó Saúl Rincón, identificado como uno de los principales lugartenientes del Mencho. La operación más reciente fue precisamente la semana pasada. Reportes ciudadanos dieron cuenta de la presencia de varios vehículos con personas fuertemente armadas en un predio de Ixtlahuacán. Echado a andar el operativo, se detectó la presencia de 2 integrantes del primer círculo de esa organización criminal. Tuvimos el conocimiento que esa reunión era entre 2 líderes de ese grupo delictivo que iban a realizar alguna actividad y bueno, llegamos en el momento en que estaba en proceso esa reunión. No fueron detenidos dentro de la gente que se detuvo, dentro de estos 6 y el fallecido no estaba en los líderes, esos 2 líderes que se reunieron. Las autoridades señalan que cuando los integrantes de las células criminales pensaron que sus líderes habían sido detenidos, activaron los bloqueos y agresiones contra comercios, vehículos y la población civil. La situación se trasladó a Guanajuato, en donde este cártel también tiene presencia. Pero también hubo detenidos, ahí participó la Fiscalía del Estado en coordinación con Guardia Nacional, con Fuerzas Armadas y pudieron hacer detenciones importantes. Mientras que este fin de semana fueron detenidos 167 integrantes del grupo rival conocido como el Cártel de los Pueblos Unidos, que tenía operaciones en la región de Uruapan. A través de un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán, se logró esta detención histórica sin mediar ningún acto violento. Pero las operaciones de las fuerzas del orden en la zona caliente de Michoacán no son nuevas. De tal manera que en febrero de este año se realizaron operaciones importantes ahí en el área y se logró pues recuperar de alguna manera las actividades normales de la población al regresar la paz ahí. De a uno, métase uno a tirar, nomás uno a tirar. Las autoridades señalan que estos operativos han permitido el regreso de más de 2,000 personas que se habían visto obligadas a salir de sus hogares. En hechos más recientes, el pasado fin de semana se registró otro fenómeno en el estado de Baja California, que durante casi 36 horas fue escenario de la violencia de los cárteles del narcotráfico. Vehículos quemados, carreteras bloqueadas y pintas fueron solo algunas de las escenas vistas en la ciudad fronteriza. En total, 14 eventos se suscitaron en Tijuana, 4 en Ensenada, 3 en Tecate, 2 en Mexicali y 3 en playas de Rosarito, con la finalidad de evitar más actos delictivos del crimen organizado en la entidad. La Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, reforzó la presencia y patrullaje de cuerpos de seguridad estatales por las calles, resultando en la detención de 17 personas generadoras de violencia y sujetos que intervinieron en los eventos.
Derivado de la presencia de organizaciones del Cártel del Pacífico, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de los Arellano Félix, estas tres organizaciones tienen presencia ahí en el estado, ahí en la parte fronteriza, ahí es donde estas organizaciones de alguna manera mantienen un enfrentamiento constante por tratar de mantener la presencia en determinadas áreas para realizar sus actividades ilícitas. Es una pugna constante en esa región fronteriza. De ahí que se presentan estos actos vandálicos. De alguna manera, ya lo mencionó el señor presidente, para llamar la atención, no atentaron contra la sociedad, pero sí fue un efecto de llamar la atención, de buscar que las autoridades atendieran esto, de quizá también generar una condición hacia la población donde se pudiera identificar que había falta de seguridad. En Ciudad Juárez se vivió un fenómeno particular en una de las jornadas más violentas de su historia. Y es que, a diferencia de los hechos registrados en otras entidades, en Chihuahua una disputa entre internos del penal estatal cruzó los muros de la prisión y encontró en la población civil a sus víctimas. La jornada dejó como saldo 11 personas muertas, entre ellas un menor, decenas de detenidos y millones de pesos en pérdidas para los comercios y actividades económicas afectadas. El 11 de agosto, en donde se desarrollaron los hechos que estuvieron siendo atendidos por las fuerzas de seguridad, se generaron en el interior del Centro de Reinserción Social número 3, entre integrantes del Cártel del Pacífico y Cártel de Juárez, por el control de actividades ilícitas ahí dentro del penal. Se genera una riña donde las autoridades estatales y municipales buscan controlar, y de ahí que se genera la reacción de las organizaciones criminales en la ciudad mediante la quema de vehículos y agresiones en comercios. Lo que se buscaba era un distractor para que no estuvieran en el penal y fueran a atender lo que se generó dentro de la ciudad. La estrategia de seguridad que impulsa el gobierno federal se deriva del Plan de Paz y Seguridad, cuyo objetivo es fortalecer el Estado de Derecho, la libertad y el orden y la paz pública. Parte fundamental en este plan es la creación y fortalecimiento de la Guardia Nacional en todo el país, con el objetivo de apoyar a las autoridades estatales. A la fecha tenemos 19 entidades en las cuales la Guardia Nacional, los efectivos de la Guardia Nacional son mayores a los efectivos de la Policía Estatal. Canal 14.